Es inmensa de la forma que estamos viviendo acá. Esta contaminación trae problemas, mucho problema, especialmente en los chicos. A algunos chicos les salen, primero empieza como una picadura de mosquito y después como una infección. Hay problemas respiratorios, que hay gente que tienen que ir del lugar, se brotan la piel, mucho plomo en sangre. Mis hijos tienen plomo en sangre. No hay para dónde correr, tenemos que quedarnos y sobrevivir con esto. Todos los desagües cloacales de todo este barrio desemboca acá al riachuelo. ¿Qué problemas le genera a tus hijos tener plomo en sangre? Uno de los míos tiene problema de crecimiento. Tengo 4 con plomo, 4 con plomo en sangre. Ya hace un mes que no tengo las gotitas yo, que no le estoy dando nada. Venían los camiones de Acumar acá. Y ahora nada, los camiones dejaron de venir. Ahora no, ahora si le tengo que hacer un estudio tengo que ir hasta allá, me tengo que tomar el 70. O sea, a mí se me complica mucho llevarlo, por el tema de que a veces tengo y a veces no tengo para viajar. Teníamos los camiones sanitarios que venían al barrio, médicos, enfermeras, promotoras que hacían un buen trabajo. Yo tenía el dentista, tenía el pediatra al lado, tenía el clínico al lado. Era una oportunidad para vacunar a los chicos, hacer seguimiento, el análisis del plomo en sangre. Los últimos año y medio los camiones dejaron de venir. No sé por qué no vienen. Es necesario que esos camiones vuelvan. Para nosotros ese camión fue una gran solución a la problemática que ahora lo volvemos a sufrir. Era como tener un hospital acá en la esquina. Ahora ya no, olvídate. No tenemos nada. Y le diría al gobierno que no sea tan, disculpen la palabra, hijo de puta, y que los pongan en la villa como estaban. En realidad la denuncia estuvo 4 años prácticamente detenida en la Corte. A partir del 2004 la Corte toma esa demanda y dicta sentencia recién en el 2008. La sentencia dice claramente lo que hay que hacer. Y el producto de una condena a la Corte Suprema de Justicia, se realiza las compras y se preparan los equipos necesarios para poder hacer un trabajo territorial. ¿Por qué? Porque hay contaminación, porque hay una vulnerabilidad social. La sentencia decía que responsabiliza la Corte a las empresas de la contaminación de la cuenca del Matanza-Riachuelo, crea un organismo que es la Acumar, quien tiene que llevar adelante las acciones. Hay una contaminación histórica que es la de plomo y cromo. Las tierras y todo el agua que pasa por estos territorios tiene un exagerado nivel de estos metales pesados que son contaminantes. Tenemos problemas también respiratorios, manchas, granos, pero tratamiento definitivo para sacar el plomo en la sangre no hay. Ya está afectado de por vida, me dijeron que eso no se le sale de la sangre así nomás. Lo que vimos es una especie de vaciamiento o subejecución de las políticas en salud. Las personas que se atendieron en 2015 fueron 31.900 personas, en el 2016 solamente 11.000. Tenemos ahí 101 operativos menos de lo que hubo en el año anterior, que se venían haciendo mediante equipos interdisciplinarios con camiones hospitales. Cuando toman conciencia al vecino y tienen el servicio cerca, como se dice, es como que participan más. Cuando les cuesta más, tenés que ir al hospital, madrugar, te vas y te encontrás con que no hay atención y todo lo demás, y uno dice, bueno, no voy más. Esto es Acumar. Acumar. Qué loco, yo ploteé estos camiones, le decía él. Yo ploteé estos camiones, laburando. ¿Lo de Acumar? ¿Todo eso? Sí. Todo mucho laburo. Claro. ¿Qué están acá ahora? Sí. No participación de estos operativos en los territorios lo que hace es potenciar el abandono. No se dan cuenta que estamos en una situación de emergencia sanitaria y ambiental. Es imperdonable que los equipos sanitarios y que la tecnología puesta para estos fines se encuentre guardado. Uno de los motivos por los cuales el presidente Mauricio Macri gana las elecciones, ¿sí?, es que ofrecían una gestión más eficiente frente al kirchnerismo. Y en algunos casos, esto se está verificando, ¿sí?, en algunos casos de obras públicas, en algunos segmentos de la gestión oficial hay un mayor grado de eficiencia que lo que había en el kirchnerismo después de 12 años de clientelismo y negocios cruzados. No es el caso de lo que pasa en la Acumar. La Acumar ha tenido 3 interventores, o sea, el ente que tiene que sanear el riachuelo ha sido una muestra estos años de ineficiencia incomprensible. ¿Por qué le digo esto? ¿Saben cuántas casas se construyeron a lo largo del año 2016? Porque la Acumar tiene que regir la construcción de casas para evitar, para erradicar villas de emergencia que están sobre el borde del riachuelo. ¿Saben cuántas casas hicieron?
Cero, ni una casa construyeron. Ustedes dirán, bueno, ¿gastan menos plata? No, tiene el mismo presupuesto y les aseguro que tiene una fortuna de presupuesto. 3 interventores pasaron por Acumar y se supone que por su eficiencia en la gestión de Acumar, Gladys González, una mujer de estricta confianza de María Eugenia Vidal, va a ser promovida a las listas, al tope de las listas en la provincia de Buenos Aires. Yo no sé qué tendrá para mostrar como eficiencia de gestión en la Acumar. Escuchen esto. Ustedes veían ahí que sacaron los camiones sanitarios. Los camiones sanitarios eran camiones que iban directamente a atender a la gente que tiene severos problemas de salud después de los años de contaminación de riachuelos, sobre todo plomo en sangre. ¿Por qué? Porque ir a los hospitales es engorroso, porque no lo dan turno, porque no tienen plata. Bueno, iban los camiones sanitarios a atenderlos especialmente. Esto era algo acordado con la Corte Suprema de Justicia. Enseguida van a ver el video donde los miembros de la Corte los vapulean, los tratan como alumnos que no estudiaron en un examen a los miembros de Acumar, que ni siquiera tuvieron la dignidad. El jefe, el presidente de Acumar, ni siquiera tuvo la dignidad de ir a rendir examen frente a la Corte Suprema. Se borró y a la semana siguiente Julio Torti tuvo que renunciar. ¿Qué es lo que hicieron con los camiones sanitarios? Dejaron de atender a la gente. Misma plata, no es que cortaron la plata. Gastan lo mismo, pero como ustedes veían en una cámara oculta, escondieron los camiones. ¿Para qué? No se entiende. Pero en el año 2016 se redujo, ¿sí?, en más de un 60% la atención. En el año 2015 fueron atendidas 32.000 personas. El año pasado solamente se atendió a 13.000 personas en el marco de lo que gasta la Acumar para atender a la gente. ¿Quieren ver un papelón? ¿Quieren ver un bochorno? Vean cómo la Corte le tomó examen a los muchachos de Acumar. Pero antes, si fuiste víctima de un accidente y no tuviste solución a tu reclamo, contactate con Life Group. Si fue víctima de un siniestro, contáctese de forma urgente con Life Group, la única empresa en Argentina con 30 años de trayectoria ininterrumpida en la resolución de siniestros. Contáctese al 4373-4499. ¿Por qué ustedes utilizaron solamente el 22% del presupuesto? Eso es lo que le pregunta el doctor Lorenzetti en la audiencia unas 5 veces. Si pueden especificar, para concretar el tema de la cuenca, a la cantidad y distribución geográfica de las personas que sufren alguna enfermedad vinculada con la contaminación y cuántos de ellos están en seguimiento. Y ellos no pueden responder. Bueno, no le podría dar números exactos. Yo lo que le puedo decir es que nosotros estamos... Perdón, ¿quién puede dar números exactos? Pero acá le hemos pedido que comparezcan para que den información. Pero por esto el doctor Lorenzetti no sanciona a nadie. Tenemos que en 2015 se hicieron 144 operativos a cargo de las unidades móviles y en 2016 solamente 33 operativos. ¿Qué pasó de un año a otro? Esto tiene que ver con un cambio en la estrategia de salud. Van a desaparecer las móviles. También les pregunta, díganme ustedes qué cantidad de niños con plomo tenemos en la cuenca. Ellos tampoco pueden contestar eso. Yo soy Gabriela Seijo, directora de operaciones. Estoy en reemplazo del ingeniero Julio Torti de Acumar, que en el día de la fecha no pudo asistir. Permítame, ¿se imagina que si no ha venido alguien idóneo para responder este tema, es muy difícil que nosotros podamos a su vez evaluar? Comprendo, doctor. Le voy a pedir que me asista el licenciado Marcelo Oliver. La realidad hoy es que acá la gente tiene plomo. Usted dijo que se gastaron 5.200 millones de dólares, que eso no tuvo ningún resultado. 5.200 millones de dólares, ¿en qué periodo? A lo que me refería concretamente era a la modificación del uso del agua, digamos, a la DBO del... Perdón, usted dice se gastaron 5.200 millones de dólares en referidos al cumplimiento de la sentencia. ¿Podrías, Martín? ¿Y eso por favor, de dónde surge? Por favor. ¿Cuántas industrias fueron declaradas agentes contaminantes? Sí. Eso
¿Qué cantidad? Le voy a pedir si puedo darle los datos del director de fiscalización, que los tiene más a mano que yo. Declararon agentes contaminantes 1.397 establecimientos. Hay 900 establecimientos que están en mora. Sí, hay 578 establecimientos que aún están para reconvertirse. Esta es una causa, una fuente de contaminación muy importante. Concretamente, ¿qué se va a hacer con esto? También un poco el espíritu del nuevo plan, justamente. Pero el nuevo plan, nosotros estamos hablando de una sentencia judicial que ordenó, que fijó plazos, que esto ya lo escuchamos varias veces. Lo que le queremos decir ahora es, hay acciones concretas. Si alguien está contaminando, la sentencia dice claramente lo que hay que hacer. ¿Lo hacen o no lo hacen? A partir de la detección de irregularidades en el momento de la inspección, si hay una irregularidad que da lugar a la presunción de un daño al ambiente inminente, es que se solicita la cláusula. Nos queda claro, nosotros leímos todos los informes y está claro. Lo que ocurre es que lo que queremos también es que ustedes lo tengan claro. Ustedes vieron cómo le llenaron la cara de dedo, parecían estudiantes que no habían estudiado, ¿sí? Y esos cobran fortuna, porque cobran fortuna. Esos muchachos que están en el directorio de Acumar y laburando para Acumar, cobran fortuna para ir a decir esas explicaciones bochornosas. Una de las cosas que se decía siempre es que el Acumar no funcionaba, o sea, los tipos que tienen que sanear el riachuelo no funcionaba, todo porque eran de diferentes signos políticos. Basta con ese curro, acá son los tres del mismo partido, los tres del mismo signo político. Provincia, Nación y Ciudad de Buenos Aires, son los tres del mismo partido. Esta audiencia bochornosa, en la cual le llenaron la cara de dedo a esta manga de inútiles, sucedió en diciembre del año pasado, y todavía no construyeron una sola casa. No construyeron una sola casa. Y de diciembre para acá, además, levantaron los puestos sanitarios con los que tenían que atender a la gente y no ahorraron un peso porque no bajaron el presupuesto. Enrique Viales, ambientalista, ¿vos estuviste en esa audiencia? Estaba en el público. ¿Es tan bochornoso como esto? No, fue peor. ¿Fue peor? Sí, no, la verdad que fue un bochorno. ¿Y cómo no renunciaron ahí mismo todos? Bueno, hubo... Porque Torti no fue y después renunció, por lo menos. Claro. ¿Esos muchachos y señoritas siguen trabajando? Creo que la mayoría sí, que siguen en segundo ¿No tienen nivel. vergüenza? Son directores de Acumar. Sí, la verdad que es lamentable. Son 4 millones los afectados por el riachuelo. Es una población donde se duplica o triplica la mortalidad infantil. Entonces... ya esto de risueño pasa a ser trágico. Sí, sí, es de humor negro, sí, porque detrás de la ineficiencia de esta gente, o del choreo, se muere gente, viejo. Sí. Se triplica en algunos sectores de Riachuelo, se triplica la mortalidad infantil, así. Es un dato objetivo. El Riachuelo, decían, ¿no? Es casi el nivel de contaminación de Chernóbil. Es uno de los ríos más contaminados del mundo, que acompaña la historia de Argentina, pero que ha tenido en los últimos tiempos un retroceso enorme. Claro, pero no es que no hay plata, claro, la plata está, no se saben que la gastan. Hay una sentencia judicial. Néstor. Vos planteabas recién esta historia de qué se hace con la plata, de cómo se había manejado la plata, sobre todo porque ahora coincide en el mismo espacio político. Después de esta audiencia, la Corte Suprema sacó un fallo en el que le ordenó al juez Sergio Torres, que tiene encargado la ejecución de esto, que sea él el que le diga a cada uno de los estados y a la Acumar cómo tenían que hacer para ponerse de acuerdo, porque la Corte les tuvo que decir, muchachos, pónganse de acuerdo, y designó a un juez para eso. En la pero ¿un juez qué puede hacer? Se supone que es una cosa de gestión. El juez tiene bastante laburo de tener el juez Torres, persiguiendo a los narcos de Itatí, a los narcos peruanos. ¿Sabés qué es lo que le dijo? Le dijo, vea, la Corte le dice, vea, usted tiene que decirle a este y a este Estado Nacional, Estado Provincial y Estado de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Acumar, que lo forman los tres, ¿cuánta plata tiene que poner cada uno para financiar la limpieza? ¿No sería más prudente que los echen a todos y empiecen de nuevo? Bueno, esta historia que vos ves acá, esta secuencia, en realidad cuando arranca esta secuencia, el que presenta al Estado Nacional es el Rabino Berman, y el Rabino Berman dice, teniendo en cuenta que el expertise lo tienen mis colaboradores, voy a pedirle que vengan, y empezaron a desfilar. Y no desfilaban a Tomamerto, que le llenaron. ¿Viste la que balbucea? Sí. ¿Quiénes son esos? Bueno, ¿Saben el nombre? Fue legisladora de la ciudad por el PRO. La verdad que lo más dramático es eso, ¿no? Siempre la excusa eran que eran de distintos signos políticos. Y ahora, ya hace más de un año y medio, que son del mismo signo político,
y la situación ha empeorado notablemente. Y con pero, a ver, el PRO se supone que era un partido con eficiencia, digamos que venía, ahora decían, bueno, somos un mismo equipo, ¿te acuerdas? Decían, somos el mismo equipo, ahora iban a gestionar todos juntitos, en dulce montón, ¿y? No, y han hecho cosas que han empeorado. Hace poco sacaron una resolución que autorizaron a más contaminantes, 6 nuevos contaminantes, algunos prohibidos de la década del 60 en el mundo. Una resolución nueva. Después de todo este papelón hicieron eso, con Gladys González ya de presidenta, ¿no? Gladys González se fue a este lugar, esto es claro, es una decisión política, ¿por qué? Porque maneja mucho dinero y era una forma de entrar al conurbano y poder estar de acá hasta las elecciones en un lugar donde podía llevar obra. Está bien, pero esto que nosotros estamos mostrando no es una crítica y un comentario periodístico, es la Corte Suprema que los trató de inútiles, de que se habían gastado la plata sin hacer nada. Yo pido, por favor, volvamos a ver, porque yo la verdad que nunca había visto algo así, nunca había visto el video, digamos, cómo la Corte Suprema le llenó la cara de dedo a estos inútiles. 900 establecimientos que están en mora. Sí, hay 578 establecimientos que aún están para reconvertirse. Esta es una causa, una fuente de contaminación muy importante. Concretamente, ¿qué se va a hacer con esto? También un poco el espíritu del nuevo plan, justamente. Pero el nuevo plan, nosotros estamos hablando de una sentencia judicial que ordenó, que fijó plazos, que esto ya lo escuchamos varias veces. Lo que le queremos decir ahora es, hay acciones concretas, si alguien está contaminando, la sentencia dice claramente lo que hay que hacer. ¿Lo hacen o no lo hacen? A partir de la detección de irregularidades en el momento de la inspección, si hay una irregularidad que da lugar a la presunción de un daño al ambiente inminente, es que se solicita la cláusula. Nos queda claro, nosotros leímos todos los informes y está claro. Lo que ocurre es que lo que queremos también... El director de fiscalización, que los tiene más a mano que yo. Bueno, ahí tenían parte del papelón. ¿Quiénes son estos muchachos? ¿Sabés quién es? No, bueno, ella es Gabriela Seijo, que es... No, el otro, el que hablaba antes. No, el otro no tengo claro quién es. Es un tercer nivel. Es un chico que no estudió para el final seguro, ¿no? Seguro, o se confundió de bolilla. ¿Sabés que el contraste, ¿no? Qué bueno mostrar esto, ¿no? Porque entras al sitio de Acumar y claramente se ve como... te cuentan una de Heidi, parece que el río de la Matanza parece que es el Caribe, agua transparente, que están todas las industrias censadas, que cumplen, que las intiman, que cumplen con todo el saneamiento. Menos mal que mostrás estas imágenes, ¿no? Que parece un examen de la universidad, porque realmente... insisto, papá, que esto es como lo de Brasil. En Brasil es la Corte Suprema la que está diciendo que Michel Temer cobró de un grupo de frigoríficos. Acá lo mismo, es la Corte Suprema. Ustedes podrán opinar lo que sea la Corte Suprema, pero la Corte Suprema, en base a informes oficiales, les está diciendo ¿qué carajo hicieron? No dice qué carajo, obviamente. ¿Qué carajo hicieron todo este tiempo? Igual, de cualquier manera, la sacaron bastante barata, porque en esa misma audiencia estaba entre el público un grupo de vecinos de la Villa 31, de la Villa de Barracas, que a cada afirmación que decían los funcionarios saltaban y decían, es mentira, y mostraban la documentación. Lorenzetti los echó porque no nos dejaban hablar. Claro, pero bueno, ellos sacaron barata. Quiero decir, el Lorenzetti también tenía los datos, porque sí, claro. Fueron con datos oficiales que ellos mismos les habían dado, supongo. Hay una sentencia de 9 años ya, ¿no? La sentencia de la Corte de 9 años y tiene un derrotero esto. Primero, el juez que había elegido la Corte fue el juez Armela de Quilmes, que después tuvo ese lío, esa denuncia, ¿recuerdan? Una denuncia pública y lo sacó la Corte y puso al juez Torres de Morón. Y lo cierto es que ya no hay más excusas. La situación sanitaria de la cuenca es gravísima. O sea, no es solo una cuestión menor el tema de los camiones y eso que no estén. Tiene que ver con situaciones cotidianas. Pero eso tiene que ver con la atención a la gente, pero ni siquiera el saneamiento del agua. No, eso no. Piensen que yo les conté hace poco la historia de una empresa que había demostrado científicamente que el agua negra famosa del Riachuelo la podían convertir en blanca. No lo llamaron durante el kirchnerismo. Bueno, los iban a llamar durante el macrismo, ya que eran más eficientes, ya que eran un mismo equipo. Nunca lo llamaron, véanlo. Es difícil lograr una hazaña. Esta es la historia de un grupo de científicos que logró una hazaña. Pero es también una historia argentina que da bronca, porque a esa hazaña nadie le dio importancia. Informes América presenta la historia de los hombres que encontraron el modo de purificar el agua del Riachuelo, pero siguen esperando que alguien los llame.
que es posible convertir este líquido infame, esta sopa maquiavélica, en agua apta para uso recreativo y desarrollo de vida acuática. Si nosotros nos seguimos quedando acá, yo te puedo asegurar que el año que viene no voy a estar igual que hoy, porque esas burbujitas que vemos ahí son gases tóxicos, son gases venenosos. Podemos lograr un saneamiento efectivo en 3 años como mucho. Esto es posible. En el mundo hay muchos ríos contaminados, pero ninguno como el Riachuelo. 64 kilómetros de un río de llanura que mueve muy poco las aguas. Más de 3.000 industrias contaminantes, 200 años continuados de contaminación hacen del agua del Riachuelo un líquido muy difícil de clasificar y muy difícil de recuperar. A estas aguas inmundas, toda experiencia internacional de descontaminación les queda chica. No hay nadie de quien aprender. Por eso Sergio Ferrari y su equipo tuvieron que inventar un método propio para descontaminar el agua del Riachuelo. Y lo lograron. ¿Es verdad que ustedes encontraron un método para sanear esta basura del agua del Riachuelo? Sí, nosotros hemos trabajado durante muchos años y desarrollamos una técnica que consta de 6 etapas donde pudimos demostrar científicamente en una prueba piloto que es posible convertir este líquido infame, esta sopa maquiavélica, en agua apta para uso recreativo y desarrollo de vida acuática. No lo hicieron en laboratorio, lo hicieron en un lugar. ¿Dónde fue? Claro, en principio sí lo hicimos en laboratorio, luego pasamos a una escala real que se hizo en el Arroyo del Rey, en Lomas de Zamora, que es el segundo afluente de los más contaminados de toda la cuenca. El presidente tiene una costumbre, para fin de año siempre me da una tarea imposible. El año pasado fue su misa, este año me llamó y me dijo que quiere tener el Riachuelo limpio antes del 95. El Támesis llevó 20 años, el Rin llevó 40, el Riachuelo se tiene que hacer en 3. Esta es una obra muy importante, son desagües pluviales para el arroyo Sildañez, beneficia a 25.000 personas de La Matanza y es parte del cumplimiento del plan que hemos presentado a la Corte. En 5 años la cuenca va a estar muy mejorada. En 15 años, si hacen todas las obras que se están programando, prácticamente saneada. Como todos ustedes saben, la Corte Suprema está discutiendo en este proceso toda la recomposición y saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. El Riachuelo es el lugar donde se ahogan las promesas. Sin embargo, desde que la Corte Suprema ordenó limpiarlo, algunas cosas mejoraron. El Riachuelo tiene ahora sus propios basureros, hay menos barcos hundidos a la vista y se recuperaron algunos tramos de costa. Pero en 8 años no se ha logrado que las industrias contaminen menos. Ellos tienen una concepción, que es, para que esto se sanee, hay que parar con los vuelcos contaminantes. Chocolate por la noticia. Sí, claro. Pero mientras tanto, nosotros proponemos tomar una acción proactiva. Mientras las industrias se reconvierten, que les va a llevar mucho tiempo porque es lógico, porque no tienen estructuras, porque no tienen el dinero para hacerlo. Porque siempre hay pícaros que te dicen que sí, que lo siguen haciendo. En la contaminación que no cesa es donde está la verdadera urgencia y por eso no se notan grandes cambios. Y lo que es peor, hay 1 millón de personas que se siguen enfermando en los alrededores del Riachuelo. Si nosotros nos seguimos quedando acá, y si yo hoy me pongo una prefabricada y me pongo a vivir acá, yo te puedo asegurar que el año que viene voy al Hospital Fiorito, me hago un análisis de sangre y no voy a estar igual que hoy. Me hago una placa radiográfica y no voy a estar igual que hoy. Porque esas burbujitas que vemos ahí son gases tóxicos, son gases venenosos. Y eso es lo que respiran más de 5 millones de personas. ¿Son gases venenosos, sí? Claro. Durante 2 años Ferrari y su equipo trabajaron en la desembocadura del Arroyo del Rey, uno de los más contaminados. Allí lograron limpiar el agua. Tuvimos una gran sorpresa. Uno de los técnicos aparece un día en la empresa y me dice: Sergio, hay peces en torno a donde devolvemos el agua tratada. Vos lo mandaste al borda. Yo le dije, en realidad le dije otra cosa. Al otro día de la mañana vino a mi oficina y me dijo: tomá, ¡bum! Y me tiró encima del escritorio la foto de los peces. Te imaginás que agarramos el auto, inmediatamente nos fuimos a ver. ¿Y qué nos encontramos? Un banco de peces que iban y venían, porque nosotros el agua la devolvíamos con 30 picos
en una distancia de aproximadamente 50 metros, para generar un efecto simpático, ornamental en el barrio. El agua ya limpia. El agua ya tratada. Y en ese sector iban y venían peces, que cuando se alejaban, le faltaba el oxígeno y volvían. Los peces obviamente tontos no son. Era impresionante, bancos enteros de peces de una especie que se llama morenita. La hazaña de Ferrari y su equipo fue reconocida por la ACUMAR, el organismo encargado de la limpieza del riachuelo. Sin embargo, desde entonces nadie más los llamó. Nadie del anterior gobierno y nadie del actual. ¿El plan cuál es? En estos 9 arroyos poner antes de la desembocadura una planta que haga el trabajo que no hacen todas las industrias aguas arriba. No, y además te permite detectar quién está mandando contaminación. Absolutamente. Porque vos decís, a ver, ¿qué hay acá? ¿Y esto de dónde viene? Nuestra planta trabaja 24 horas y una vez por hora hace un barrido. Un barrido es un control de cada uno de los elementos en microgramos por litro. O sea, un microgramo es un gramo dividido en 1.000.000. Fíjate el nivel de detección. Y podemos decirle a las autoridades, mira, fulanito a las 3 de la mañana abrió el grifo y te volcó sin tratar. Este que a la mañana hace todo bien, a la noche no. Entonces es una manera efectiva de controlar, proactiva. Y de esta manera podemos lograr un saneamiento efectivo en 3 años como mucho. Esto es posible. Ay, muchachos, quiero volver a lo elemental. La plata que gastan en el saneamiento del riachuelo es la misma. Cortaron en un 60% los servicios sanitarios. Tenían la oportunidad de sanear el agua negra y convertirla en un agua más, no digo potable, pero un agua razonable. Nunca llamaron a la empresa que había demostrado que lo tenía que hacer. Entonces uno dice, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? Pero esto que yo les digo puede ser una opinión. Usted sabe que los periodistas somos un poco serios, puede ser una zaraza. Pero yo les pido que vean otra vez el papelón que hicieron estos tipos. Menos mal que ahora los 3 son del mismo color político y que son del mismo equipo y que son todos eficientes. El papelón que hicieron frente a la Corte Suprema. Soy Gabriela Seijo, directora de operaciones. Estoy en reemplazo del ingeniero Julio Torti de ACUMAR, que en el día de la fecha no pudo asistir. Permítame, se imagina que si no ha venido alguien idóneo para responder este tema, es muy difícil que nosotros podamos a su vez evaluar. Comprendo, doctor. Le voy a pedir que me asista el licenciado Marcelo Oliver. La realidad hoy es que acá la gente tiene plomo. Usted dijo que se gastaron 5.200 millones de dólares, que eso no tuvo ningún resultado. 5.200 millones de dólares, ¿en qué periodo? A lo que me refería concretamente era a la modificación del uso del agua, digamos, a la DBO del... Perdón, usted dice se gastaron 5.200 millones de dólares en referidos al cumplimiento de la sentencia. ¿Podrías, Martín? ¿Y eso por favor? de dónde surge? Por favor. ¿Cuántas industrias fueron declaradas agentes contaminantes? Sí. Eso, ¿qué cantidad? Le voy a pedir si puedo darle los datos del director de fiscalización, que los tiene más a mano que yo. Bueno, ahí tienen el papelón de esta gente. Después hay una parte donde balbucea esta mujer. Le pedí a Sergio Ferrari, que es especialista en remediación, es el hombre que dirigió el proyecto por el cual sanearon, limpiaron el agua negra del riachuelo. ¿Nunca lo llamaron? No nos llamaron, pero... ¿Y el agua sigue negra? El agua sigue negra, pero nosotros insistimos. Somos, viste, el picaceso, que no vamos a parar hasta que nos escuchen. ¿La justicia tampoco le dio bola? No diría que no. Estamos en un camino, veremos qué va a pasar. Yo celebro este momento. ¿Sabes por qué? Es un papelón, déjate No, joder. celebro este papelón porque esto va a obligar a que este organismo se reformule y haga las cosas que tiene que hacer. Es decir, ACUMAR... ¿Usted cree que les importa? Mira, eso es el optimismo. Hay veces la gente optimista me conmueve. No, yo te cuento. ACUMAR se convirtió en ¿qué? En un ministerio fofo, es un paquidermo enyesado. Es decir, no se puede mover y resulta que ACUMAR ahora compra camiones para residuos.
Cuando los municipios toda la vida hicieron esa actividad y saben cómo hacerlo. Mandan estos camiones cuando tenés, escucha bien, Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Salud de la provincia, Ministerio de Salud de la ciudad y 14 secretarías de salud. Pero la plata la siguen gastando de los los móviles. municipios. Ahora También. no los usan más los móviles, pero la plata la siguen gastando. Bueno, pero ¿por qué Acumar hace eso si están las secretarías de salud de los municipios más 3 municipios monstruosos que podrían coordinar? ¿Qué se mete Acumar a mandar un camión sanitario si no entienden nada? Y los municipios saben, conocen la problemática, que le den los fondos, que coordinen. Acá falta gestión, Rolando. Y esto va a obligar a ¿No era que ahora estaban los 3 del mismo grupo y del mismo partido del y mismo era, partido. era el mismo equipo? Pero acá falta alguien que diga, vamos para este lado. Porque yo, a favor de Acumar, digo esto. Bueno, es un organismo nuevo que no hay antecedentes, ¿no? Habría que empezar de Sí, cero. pero a la hora de gastar la plata se gastaron 5.200 millones de dólares. No solo eso. Para eso fueron bárbaros. No solo eso. Ya pasaron 8 años, muchachos, aprendan algún día. Entonces creo que falta tener claro para qué se creó Acumar. Para limpiar el espejo de agua. Porque ahora, ¿qué hacemos? Corremos atrás del problema. Mandamos los camiones sanitarios, ¿por qué? Porque la gente se enferma. ¿Por qué se enferma? Porque el agua está sucia. El agua está podrida. ¿Cuánto cuesta? Porque se gastaron 5.200 millones de dólares. ¿Cuánto costaría limpiar el agua? En el mediano plazo. Toda la cuenca, el 6% de lo que se gastaron hasta ahora, con los resultados espantosos que viste hasta ahora. ¿El 6% sea cuánto? 300 millones de dólares. Por 300 millones de dólares tendrían el agua limpia. Sí, estamos discutiendo. Yo cuando lo escuchaba tu informe de brasilero, yo no me lo cruzaría Mantega, le digo, che, loco, poneme 300 palos y terminemos con este problema. ¿En qué plazo se podría limpiar el agua? Siempre caemos, ¿no? Hablar de fechas te retrotrae María Julia. Pero yo le tengo que decir, son exactamente, en nuestro plan, 38 meses de trabajo. Y no soy María Julia. Gente que ellos ponen, yo expliqué cómo, acá está. Ponen bocas de saneamiento en la entrada, en la desembocadura de los arroyos. Entonces van saneando arroyo por arroyo. Estamos dando un plan con una demostración. No estoy diciendo 1000 días, cualquier cosa. Estamos diciendo lo que salió del trabajo que hemos hecho. Son los únicos que hicieron algo experimental, ¿viste? Lo que pasa es que Rolo, él no le puede explicar nada a esta gente. Si esta gente no sabe nada, no sabe cuándo es nunca, esta pobre buena ¿Quién es esta señora, Graciela Seijo? No, fue legisladora de la ciudad y sabe algo? militante del PRO. No tiene antecedentes en materia ambiental, salvo algún proyecto que ha presentado en la legislatura. Se nota. Bueno, pero tampoco lo tiene Graciela. Haciendo empanadas y dice muy bueno en el Tampoco lo tiene, No, tampoco lo no tiene sabe la nada. actual presidenta, ¿no? De Acumar, Graciela González, que no tiene ningún tipo de antecedente en materia ambiental, ni manejo de cuencas, etcétera. Pero Gladys González sí tiene cercanía política. Va a ser seguramente la segunda de Esteban Bullrich en la boleta de senadores de María Eugenia Vidal para las elecciones próximas. Y está casada con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, se llama Manuel Mosca, que es el hombre más fuerte de la política en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. ¿Cuántos interventores hubo en Acumar hasta ahora? 3 en la gestión de Macri. Sí, presidente, no son interventores, son presidentes, sí. Porque, ¿Y alguno hizo algo? No, porque esto se inicia así. En realidad, cuando se crea Acumar, se crea por ley, en la época de Piccolotti. La ley, que era una ley sancionada en el Congreso, decía que el presidente de Acumar es el ministro de Ambiente de la Nación. Esto para que esté la máxima autoridad. Era Rabino Verba. Lo primero que hicieron con Rabino Verba, cuando se vio los primeros resultados, los incendios en el norte, el presidente firmó un decreto. Le sacaron la Acumar. Le sacan a Acumar, lo que fue una demostración de la falta de poder que tiene dentro del gobierno el Rabino, porque el Acumar es muy poderoso, es un lugar que tiene mucho territorio, los 14 municipios más importantes de la provincia. Y lo primero que hacer lo rajaron. De estos 3 interventores, ¿alguno gestionó mejor que el otro o no hicieron? No, ninguno llegó a hacer nada. Porque, te repito, no tienen claro. Todos dicen un axioma que es un chico de 5 años. Bueno, hay que dejar de contaminar. Sí, muchachos, está bien. Pero la plata se la afanaron, 5.300 millones de dólares. La plata desapareció. Es la plata que le pidió Macri en China para hacer el San Martín Cargas hasta Mendoza. Ahora. No me ¿Y lo qué digas a desapareció mí, esta guita? porque cuando yo sé que con 300 millones se arregla y sé lo que se gastaron, ¿te imaginás cómo nos ponemos nosotros? El enojo que nos da, la impotencia que nos da cuando vemos a estos chicos enfermos y que siempre corremos atrás del problema. Todo esto no haría falta si tuviéramos el agua saneada. No, y el otro día vos contabas que ni siquiera son vivos para inspeccionar, porque inspeccionan siempre en el mismo horario, se van los inspectores a mediodía y abren el flujo de contaminantes cuando los inspectores no están. Escúchame, 900 personas.
si este organismo, que yo lo llamo paquidermo enyesado, no se pone ágil, que podría tranquilamente hacerlo, hacer turnos rotativos, si tuvieran otra dinámica, podrían hacer un montón de cosas, pero claro, si todo el mundo sabe que a las 12:30 el zorro se va, listo, no hay problema. No, la historia de Riachuelo es un poco la historia argentina, acompaña. Hay fallos de la corte del siglo XIX, ¿no? El Riachuelo siempre estuvo contaminado y llega hasta ahora. Y también es un poco la historia argentina, un reflejo porque en el mismo lugar conviven las empresas más poderosas de Argentina. Están en las empresas, te puedo asegurar, y los sectores más excluidos. Un poco una muestra, una fotografía. Pero ahora hay tecnología que permite hacer cosas. No. Yo lo estoy diciendo para contar. Y también el Riachuelo fue fuente de financiamiento de la política muchos años. De esas empresas que contaminan, siempre financiaron un histórico dirigente de Lanús, ¿no? Ese era el caso más conocido. Las curtiembres de ahí financiaban sus campañas políticas. Eso, la historia de Riachuelo es un poco todo eso, y es lo que hay que cambiar en algún momento. Yo no creo que sea solo limpiar el agua. Yo creo que el Riachuelo también tiene que relocalizar a la gente de sus costados. Sí, claro. Hay un 35% solamente que se ha relocalizado en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, no construyeron una sola casa. Esto es un dato que consta en la justicia. Pero eso tiene que ver con la historia. Desde que asumió Macri y gestionaron los 3 presidentes de Acumar, no construyeron, no terminaron una sola casa. El año anterior habían terminado 700 y pico. Claro. Hay una historia por eso. La plata esa se gastó seguramente mucho en corrupción, pero hay mucho que durante muchos años se hizo desde relocalización, hospitales, porque la cuenca se tomaba de forma conjunta, ¿no? Hubo reuniones, los 14 intendentes. No sirvió para nada. No, lamentablemente no, y estamos peor a 9 años del fallo de la Corte. Te cierro con un dato. La Organización Mundial de la Salud ha hecho un estudio donde dice que en estos casos, por cada dólar invertido, en esto te ahorrás $14 después. Claro. En salud. Acá no se nota. Muchas gracias por venir. Vamos a una información urgente en la 24.